Vamos a conversar de inmediato con la ministra del Trabajo. Está con nosotras, José Saldívar. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile, Hoy es Noticia. Lo primero, para que hablemos justamente de la flexibilización en el acceso al seguro de cesantía, me gustaría, ministra, aparte de darle la bienvenida, preguntarle primero, para entender la importancia de aquello, que situemos cuál es la cifra real, cuál es el porcentaje real de cesantía en nuestros días en nuestro país. Si nos puede decir el porcentaje de cesantía, porque hemos visto distintas encuestas, y el porcentaje de personas que tienen suspendido el contrato por la ley de protección del empleo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que la cifra de cesantía es una cifra que es muy relevante, pero no solo tenemos que fijarnos en la cifra de cesantía, sino que también tenemos que fijarnos en la fuerza de trabajo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? La cifra de cesantía o los datos de desempleo lo que miden es la cantidad de personas que estando sin trabajo están buscando un trabajo. Y este dato que nosotros tenemos, según la cifra del INE, es de cerca de un 12,2% trimestre móvil y de un 14,5% solamente si lo vemos en la región metropolitana, según una encuesta de la Universidad de Chile. Distinto es el dato de la fuerza laboral, que la fuerza laboral son las personas que están ya sea trabajando o no trabajando y que están buscando trabajo. Y el problema que nosotros hemos evidenciado en nuestro país es que tenemos muchas personas que han perdido su fuente de trabajo y que ya no están dentro de la fuerza laboral, que están inactivos y que no están buscando trabajo porque saben que no hay alternativas laborales, pero que tan pronto se reactive el mundo del trabajo van a salir a buscar, porque son personas que hoy día están sin trabajo y que antes sí lo tuvieron. Y tenemos además la tasa o los datos que hice en relación con la Ley de Protección al Empleo, que según la Ley de Protección al Empleo son cerca de 800.000 personas las que se encuentran recibiendo los distintos beneficios, 720.000 aproximadamente los que están suspendidos. Tenemos además la situación de las trabajadoras de casa particular y aquellos que se encuentran con un contrato reducido, una jornada laboral reducida. Y por lo tanto, no todos estos números se pueden sumar, porque uno no puede decir que la totalidad de las personas... Sí, son de distintas características. Quisiera preguntarle porque el director de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, decía lo siguiente, decía que el desempleo real en Chile estaría en 28%, y decía, además, más allá de la cifra con la cual usted puede coincidir o discrepar, él decía, quiero ser fiel a sus palabras, la magnitud del shock que tenemos en el mercado laboral va a ser superior a lo que vivimos en 1982. ¿Usted coincide, ministra? Yo creo que estamos viviendo una de las crisis más profundas, sociales, económicas y laborales de las que tengamos historia. Y solamente vamos a poder hacer un análisis serio una vez que esta haya finalizado para poder compararla. Pero lo que tenemos claridad absoluta es que tenemos que intervenir y tenemos que tomar decisiones hoy día. Y es por eso entonces que es tan importante que nosotros ataquemos esta situación de distintos frentes, en distintos frentes. Y es por eso que esta ley que busca proteger y fortalecer la Ley de Protección al Empleo, pero también flexibilizar el seguro de cesantía es tan relevante. Y queremos ir porque tenemos muchos trabajadores que se encuentran hoy en día suspendidos y cuyos giros están próximos a terminar o ya terminaron o están con una tasa de reemplazo muy baja. Y tenemos muchas personas que se encuentran cesantes y que no cumplen los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía a pesar de haber cotizado por una gran cantidad de tiempo y que están hoy día sin poder recibir giros del seguro de cesantía. Y es por eso que este proyecto es tan urgente. Si pudiera resumirnos, ¿cómo y en qué condiciones está planteando el gobierno? Porque obviamente que la oposición está pidiendo más, pero resúmanos en el fondo, ¿en qué se flexibilizaría y se cambiaría el acceso al seguro de cesantía? Porque en el fondo sube la tasa de reemplazo y además se extienden los meses. Entonces, me gustaría pedirle un resumen para quienes están en sus casas entiendan lo que se está conversando hoy día. Este proyecto tiene básicamente tres focos. El primer foco dice relación con las personas que se encuentran desempleadas, personas que están hoy en día sin trabajo y que no acceden a las prestaciones del seguro de cesantía porque para poder acceder tengo que tener 12 cotizaciones desde el último giro. Tenemos personas, por ejemplo, que tienen 10 cotizaciones desde el último giro y no pueden acceder a las prestaciones. En cambio, para la Ley de Protección al Empleo se requiere solamente tener 3 cotizaciones. Lo que hace esta ley es que flexibiliza los requisitos para que todas aquellas personas que se encuentran desempleadas
puedan acceder en las mismas condiciones que la Ley de Protección al Empleo. Y de esta manera entonces tenemos muchas personas hoy día cesantes que podrían acceder a prestaciones que antes no podían acceder. Este es el primer gran cambio. Segundo cambio que es muy relevante. Nosotros tenemos hoy en día por ley 5 giros para los contratos indefinidos y solamente 3 giros para los contratos a plazo fijo. Lo que se está haciendo con esta ley es llevar todos estos giros a 7 giros, tanto para contratos indefinidos como contrato a plazo fijo, y de esta manera, personas que, por ejemplo, hoy en día, trabajadores de la construcción, que ya se les acabaron los giros, poder acceder a giros mientras dure esta situación tan crítica que estamos viviendo. Esto tanto para el seguro de cesantía como para la protección del empleo. Tercer punto. Hoy en día los giros son decrecientes. El primer giro es del 70% de tasa de reemplazo, el segundo un 55%, el tercero el 45% y así sucesivamente. Lo que hace esta ley es que establece que el primer giro se mantenga en un 70% y los giros sucesivos, los cinco giros siguientes, no bajen del 55%. Y el giro 6 y el giro 7, que son giros excepcionales, que hoy en día tienen una tasa de reemplazo de 45% sería puedan ahora. Llegar al 45%. Ministra, un par de cosas para que no se nos acabe... Damos una solución concreta a la familia. El tiempo vuela, entonces para que no se nos acabe el tiempo. Desde la oposición quieren mayor cobertura, pero parece haber cierta apertura a aprobar en parte al menos este proyecto. Quiero preguntarle por qué el Senado lo despachó a segundo trámite, luego se aprobó en la Comisión de Trabajo, la Cámara de Diputados. ¿Qué tan cerca está de haber un acuerdo para hacer este cambio? A ver, este es un proyecto de ley que surge de esa conversación que tuvimos con la oposición para llegar a un gran acuerdo social. Ahí se estableció la necesidad que los giros no decayeran más allá de un 55% y en este proyecto innovamos en el sentido de incorporar a todos los cesantes. Innovamos en el sentido de igualar respecto de los contratos a plazo fijo y establecer un mayor número de giros. Lo que estamos buscando hacer es un sistema de seguridad social para entregar prestaciones a las personas que se encuentran desempleadas y que se encuentran suspendidas de muchísimo mayor monto que el que tienen actualmente, pero asegurando la sostenibilidad del fondo para asegurarle beneficios a todas las personas durante este periodo. ¿Están cerca de llegar a acuerdo? Porque esa era la pregunta. ¿Están cerca de llegar a acuerdo con la oposición? A ver, nosotros ya llegamos a un acuerdo con la oposición. Pero... Esto acá fue suscrito por la oposición en este acuerdo social. Se están mejorando los giros desde un 40 un 35% al 55%, y esto es algo bien significativo. Ya, está bien, pero más allá de ese acuerdo marco al que llegaron, la pregunta que le estoy haciendo, porque la gente en su casa necesita saber si esto se va a aprobar o no. ¿Tienen los votos en la Cámara de Diputados para este último trámite? ¿Está todo ok? ¿No se va a caer? La verdad de las cosas es que este es un proyecto urgente para una persona que hoy día está recibiendo un giro de un 40%, el que suba un 55% es algo muy significativo. Para un trabajador a plazo fijo que tenía solamente derecho a 3 giros, que ahora el proyecto del gobierno plantee 7 giros, es un cambio muy significativo. Pero la pregunta era la verdad es que nosotros no vemos por qué podría esto rechazarse. Quiero hacer preguntas de otro ámbito. Lo primero que quiero preguntarle ¿es efectivo que usted está por el apruebo en la convención, o sea, más allá de convención o no? ¿Usted está por el apruebo en el plebiscito constituyente? Yo quiero acá ser súper clara. Yo creo que aquí es bien fundamental que nosotros mantengamos las cosas como corresponde. El voto siempre ha sido secreto y al Ejecutivo siempre se le ha pedido prescindencia. ¿Por qué? Porque debe estos procesos desarrollarse como corresponden y por lo tanto lo que corresponde a cualquier ciudadano es manifestar su intención de voto si así lo desea, pero el voto siempre es secreto y eso es lo que a mí, por lo menos, me han enseñado desde chica y es el deber cívico que nos corresponde mantener. Sí, para cualquier ciudadano el voto secreto es evidente y si usted no quiere decirlo, no tiene por qué decirlo, pero usted es una autoridad pública, no es cualquier ciudadano y llama la atención, perdón, es que déjeme terminar la pregunta, llama la atención que el ministro del Interior ha dicho que está en contra, el vocero ha dicho que está en contra, el canciller dijo ayer también que está en contra, hoy día el gobierno dice que no tienen prohibido decir si están a favor o en contra, sino que lo que tienen prohibido es participar en actos de campaña. Entonces llama la atención que los ministros que están por el rechazo lo dicen públicamente y los ministros que están por el apruebo parece que no lo dicen.
Es que yo no creo que sea así, yo creo que es parte de las convicciones de lo que significa la vida en política y el deber cívico. Yo creo que como ejecutivo siempre se le ha exigido al ejecutivo la presidencia política cuando hay cualquier tipo de proceso eleccionario. Ya. Me llama la atención que justamente un valor que debe existir, que es la presidencia política de quienes están ostentando en un momento cargos de poder, hoy en día se busque por todas las fórmulas en que uno manifieste cuál es su postura frente a un determinado tema. Entonces están rompiendo con la presidencia el ministro del Interior y el canciller cuando manifiestan su punto de vista. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy hablando solamente por mí. El voto es secreto, es una opinión en la cual uno la manifiesta al momento de votar, y en este momento yo realmente creo que mi rol como ministra del Trabajo consiste en mejorar la ley de protección al empleo, buscar garantizar nuevas oportunidades laborales para los chilenos, trabajar en la reforma previsional a fin de que podamos realmente... No va a dejar de hacer eso porque diga cuál es su postura. A este respecto, pero lo que tiene que ver con lo que yo voy a votar es un tema que está dentro de mi ámbito personal. Sí, lo que pasa es que usted decía que no podía decirlo porque había que tener presidencia y quienes dicen su voto dicen que lo dicen sin romper con la presidencia. En fin, quiero preguntarle si usted cree que alguna de las dos opciones sería en su resultado mala para el país, porque el canciller alemán dijo que sería malo para la economía, para la estabilidad del país, si gana el apruebo. Y como justamente la economía es algo que afecta al trabajo, quisiera preguntarle si usted cree que efectivamente la economía del país, si gana el apruebo, se va a ver afectada, y eso es algo que ustedes estuvieran considerando como ministerio también. Yo creo que lo que afecta al país es la polarización. Yo creo que lo que afecta al país es cuando se plantean las posturas de manera antagónica y no prima el diálogo. Nosotros tenemos que lograr recuperar la amistad cívica en nuestro país. Nosotros tenemos que buscar nuevamente priorizar los puntos en los cuales hay acuerdo para poder realmente construir un país mejor. Yo creo que cualquier cosa que lo que busque es generar división, lo que busque es generar problemas, la verdad es que no es algo que sea constructivo para el país que todos queremos formar. O sea que no es que de por sí una de las dos opciones sea mala para el país, dice usted, sino cómo se lleva adelante el proceso. Yo creo que la forma en la cual uno se enfrenta a las cosas, la forma en la cual uno busca plantear posturas antagónicas, esto de acá de estar planteando si es que uno está en un lado o en otro, si es que uno es de los buenos o de los malos, da lo mismo cual sea, creo que no es lo que contribuye. Yo creo que las personas lo que necesitan hoy día son soluciones concretas, son ver a un gobierno que está trabajando por la reactivación, por dar respuestas a los problemas, y la verdad que el resto yo creo que en este momento no está contribuyendo. ¿Está pensando en Andrés Alamán cuando está diciendo eso? No, no estoy pensando en Andrés Alamán, estoy pensando en esta pregunta insistente respecto de cuál es nuestra postura, y cuando nosotros estamos señalando que por lo menos en mi caso lo que estoy buscando es trabajar en los ámbitos que a mí me competen, que dicen relación con lo del Ministerio del Trabajo. Ministra, en todo caso, uno como periodista lo que está haciendo es preguntar, que es mi trabajo, así como el suyo puede ser trabajar por el tema del empleo. Pero he tratado de responder uno en el fondo que uno más o menos que está tratando de dividir al país por preguntarle cuál es su opinión del plebiscito, pero en fin. No, pero hay forma de preguntar, y si ya le di una respuesta podríamos haber quedado ahí, y en cambio habernos puesto, por ejemplo, a hablar sobre la feria que hoy día inauguramos, quiero preguntarle de otra cosa, puestos de trabajo. Quiero preguntarle de otra cosa. Se supone que en una crisis, no solamente en esta, en general, en cualquier crisis que afecte a la economía, las mujeres son más perjudicadas todavía. Y quiero preguntarle cómo están viendo el tema del empleo en las mujeres, o más bien el tema del desempleo, y de cuán difícil cuando están los niños en la casa, en un país que lamentablemente todavía las mujeres se hacen cargo mucho más de los niños. Ojalá no fuera más compartido, pero ¿cómo están viendo la pérdida de puestos de trabajos femeninos? ¿Y qué dificultades crees que va a tener la reincorporación de la mujer al mercado laboral? Bueno, la verdad que es uno de los temas muy preocupantes en este minuto, porque efectivamente se han perdido una enorme cantidad de puestos de trabajo en los cuales eran desempeñados por mujeres, pero si nosotros vemos la tasa de desempleo femenina es menor que la de los hombres. Esto quiere decir que las mujeres mayoritariamente están saliendo de la fuerza ocupada, y eso claramente nos genera una doble preocupación, porque va a ser muy difícil poder reintegrar a las mujeres al mundo del trabajo si es que
no están hoy en día en la primera línea buscando trabajo. Y por cierto, entonces nosotros tenemos que tener un foco especial en esta materia. Tuve una muy interesante reunión el día viernes con una mesa de distintas personas muy capacitadas en esta materia y que están buscando mecanismos para poder dar un mayor fomento a la reactivación del empleo femenino, y que esto claramente pasa por una serie de aspectos que dicen relación con entregar nuevas herramientas, asegurarnos del tema, por ejemplo, de las salacunas, de los jardines infantiles, hoy en día que están todos muy golpeados. Justamente si hablamos de la Ley de Protección al Empleo, nosotros vemos que los jardines infantiles fueron una de esas primeras actividades productivas que prácticamente completas suspendieron, puesto que los niños no podían ir y tampoco tenían estas clases a distancia como fue con los colegios, tanto educación básica como media. Y por lo tanto todas esas materias son foco especial. Además, que si uno ve las actividades productivas más afectadas junto con la construcción, efectivamente es mayoritariamente mano de obra masculina, vemos que está el turismo, vemos que está la gastronomía, vemos que está el comercio, y que son actividades productivas en que en general hay muchas mujeres trabajando. Ministra, para ir cerrando porque se nos va el tiempo, hace algunos días conversamos con la alcaldesa de Providencia y ella decía que evidentemente el tema del desempleo preocupaba mucho. Cuando hablaba de la migración, ella decía que creía que había que restringir la cantidad de gente que entraba. Primero, regularizar, y lo segundo, que restringir porque decía que los migrantes le están quitando puestos de trabajo a los chilenos. ¿Cuál es su visión respecto de la migración y si le están quitando o no puestos de trabajo a los chilenos? Y se lo pregunto también en el contexto de cifras que hay como el informe de política monetaria del Banco Central de junio del 2019 u otros que dicen que no, que en el fondo crean nuevos puestos y por lo tanto se netea en el fondo. ¿Cuál es su postura? ¿Le están o no están quitando los migrantes puestos a los chilenos? Creo que la migración en todos los países es un elemento de enriquecimiento en diversas áreas y que busca justamente, y es lo que nosotros tenemos que ver, por una parte aumentar la diversidad, generar nuevas oportunidades, aprender todos distintas costumbres y distintas culturas, y creo que la migración a nuestro país ha sido un gran aporte de los distintos países que han llegado. Y no hay que olvidar que Chile fue un país que durante una época de nuestra historia salieron muchísimos chilenos al extranjero y tuvieron oportunidades laborales y fueron muy bien recibidos, y por eso también que nosotros tenemos que tener esa reciprocidad. Con respecto al tema de los puestos de trabajo, nosotros tenemos unas leyes en nuestro país que establecen ciertos márgenes, ciertos porcentajes de contratación para migrantes en determinadas actividades que nunca pueden superar un determinado porcentaje. Por lo tanto, el trabajo para los chilenos está resguardado, y aquí yo creo que hay que ser bien concreto en que si nosotros tenemos una economía que es capaz de darle trabajo a los chilenos y podemos también ofrecerle oportunidades a personas de otros países que están hoy en día, a lo mejor, o lo que eran en el pasado, pasando por situaciones más complejas, es lo que corresponde, sobre todo por un deber de reciprocidad. Perfecto. Muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado en Hoy es Noticia en CNN Chile con esa reflexión interesante que hacía al final respecto de el deber también de reciprocidad, cómo nos han recibido nosotros y cómo también nosotros tenemos que recibir en nuestro país. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias.